complacidos, muy agradecidos porque usted nos acompañe hoy, 7 de junio del 2023, miércoles. Estamos en ombligo de la semana, es que dicen, ¿verdad? Estamos en la mitad de la semana y como siempre es un privilegio que estemos juntos como familia aprendiendo, edificándonos, sumando herramientas para no solamente entonces estudiarlas, oírlas, sino salir a ponerlas en práctica, porque yo sé que muchos de nosotros tal vez ha salido con herramientas, con instrucción y la ponemos en práctica, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el ministerio, donde corresponda, y decimos, wow, funcionó. Valió la pena entonces el haber estado edificando tu día, valió la pena el haber estado conectado porque recibí herramientas, ya pude entonces tratar mejor a mis hijos, ya pude mejorar mi matrimonio, ya estoy encontrando áreas en mi vida que necesito trabajar, entonces ha valido la pena y vale la pena cada programa y va a valer la pena en el nombre de Jesús que te conectes el día de hoy. Así que el tema de hoy es poderoso, la depresión. Wow, ¿cuántos hombres? Oiga, la depresión no respeta rango, no respeta estado económico, no respeta ministerios, ni tampoco mantos, ni tampoco razas, ni color, ni lengua. La depresión llega. Y yo creo que a todo hombre y mujer de Dios, y siendo o no mujer de Dios, o personas que aún no conocen, bueno, la gente del mundo sabemos que no tienen a Cristo, le llega la depresión, pero muchas veces nosotros nos preguntamos cómo es posible que un hombre o una mujer que tiene lleno del Espíritu Santo pueda pasar una depresión. Y son lapsos de tiempo que es necesario, como mismo Cristo dijo en su palabra, en el mundo van a tener aflicciones y las aflicciones nos van a llevar quizá a breves periodos de depresión, pero lo importante es no hacer una laguna, no hacer una recámara, no hacer una habitación, sino que sabemos que es un tiempo temporal donde nosotros tenemos que atravesar ese valle y todo obra para bien. Compañero, muy buenos días. Amén. Qué poderoso tema, mi hermana Erika. Y bueno, no, estaba pensando todavía en el miércoles, pero vamos a entrar en el tema. Estaba pensando en el miércoles. Y así es, pastora. Algo que usted decía poderoso para introducir en el tema es que no respeta, la depresión no respeta. No. Uno muchas veces acontece que por ya sea la edad o ya he sumado horas de experiencia o ya sea porque tengo un título, ya sea porque tengo una posición, ya sea porque entonces tal vez te aumentaron el sueldo, entonces ya la depresión se va a ir y acontece que la depresión no respeta y puede llegar en cualquier momento, incluso puede estar habitando en este momento y lo peor de todo es que no nos damos cuenta. Entonces, algo bien importante. Y obviamente para entrar, pues es importante definir qué es la depresión. Hermana Erika. Amén. Yo estaba buscando aquí qué es la depresión. Y lo encontré que dice sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebato de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales o los pasatiempos o los deportes. Y entonces yo estaba viendo que esta es la definición de lo que encontré de depresión, pero estaba viendo algunas cosas que me llamaron la atención, que son como, ¿qué es lo que la causa? Porque yo decía, Dios mío, es que necesitamos saber. Dice, la pérdida de un ser querido o un duelo, problemas laborales, problemas económicos, rupturas sentimentales, enfermedades propias o de familiares. La vejez es una etapa de la vida especialmente vulnerable. Y yo me quedé con todas estas señales, me quedé en la última, donde yo sé y he visto que eso pasa, mi hermano, donde hay gente que por la edad, oye, una muchachita dice, no, yo ya estoy vieja de 30 años y yo, tú estás jovencita. Y dice, no, es que yo entré a los 30, de que entré a los 30 me empecé a deprimir y estaba contando su testimonio ella. Yo dije, wow, o sea, cuando yo estaba leyendo esto dije yo, ¿cómo por la edad puede venir ese tiempo donde nosotros abrimos esa puerta a la depresión? Porque viene el diablo y te dice, ya te estás poniendo fea, ya te estás poniendo vieja, ya te estás abriendo arrugas, y todo eso empieza a metértelo el enemigo en la cabeza y la persona se lo empieza a creer y empieza en ese estado de depresión que ya no quiere salir porque no quiere que le miren las arrugas, que ya no quiere compartir con nadie y ahí empieza Satanás a bombardear el cerebro de la persona. Entonces yo digo, más que todo la depresión es cuando nosotros abrimos puertas a que eso entre a nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:6, a mí me fascina este versículo bíblico, por nada estéis afanosos,
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de Gloria a gracia. Jesús. O sea, ¿por qué nosotros vamos a estar afanados? ¿Por qué nosotros vamos a estar turbados? ¿Por qué nosotros vamos a afanarnos por pequeñas cositas, mis hermanos, cuando hay en la vida muchas cosas? Yo me he propuesto vivir el día a día. Yo digo, este día yo lo voy a vivir como que fuera el último día que yo tengo. Entonces, de esa manera, yo lo vivo así mero, como que hoy es el último día. Claro que yo no estoy declarando que va a ser mi último día, no. Exacto. Pero yo digo, lo voy a vivir, porque si nosotros nos ponemos, no, es que yo voy a hacer planes para 10 años y resulta que me frustro porque llegan los 10 años y yo no logré lo que quería. Entonces viene la frustración, viene la depresión, viene muchas cosas a nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque nosotros abrimos esas puertas al enemigo. Entonces esta es una mañana donde nosotros podemos analizarnos qué cosas a mí me están quitando la paz, qué cosas me están llevando a encerrarme, porque la depresión te lleva a estar en ese momento solo, en ese momento que no te gusta compartir con nadie, sino que la soledad, ¿sabe que a veces nosotros miramos tan común? Yo veo, a mí en lo personal, me deprime ver llegar a una casa y que todas las ventanas estén cerradas, la oscuridad. Yo digo, wow, esta gente, ¿cómo puede vivir así en la oscuridad? Yo soy de las personas que todas las ventanas están abiertas y mis cortinas son claritas, blancas ralitas, que tú puedes ver todo y toda la luz entra hasta mi cuarto. Yo no acostumbro a dormir con el cuarto cortinas. oscuro. Ay, no. Yo siento como que eso me asfixia. Entonces yo digo, no, a mí me gusta la claridad. Sí, yo para dormir. Yo puedo dormir con el literal. Yo a veces, mire, yo muchas veces, a mí me preguntan, oye, hermana, tú te miras, no es por nada, me dicen, te miras más joven de tu edad. Yo le digo, mi clave es dormir 1 hora en el día. Wow. Entonces, 1 hora, porque eso lo necesita el cuerpo. Sí. Y a veces yo me acuesto como a las 2 de la tarde, de 2 a 3, y cuando los niños no van a la escuela es de 2 a 3, entonces a veces me acuesto y como la puerta, la ventana pega hacia mí, el sol me está pegando así en la cara y cuando yo me despierto estaba con el sol así, yo digo, Y wow. dice, estoy en la playa refrescando. Y puedo dormir así, o sea, con ese extremo de claridad. Pero yo entiendo que hay gente que no le gusta dormir, o sea, no pueden dormir con esa claridad. Uno entiende, cierran la ventana, pero a la mañana abre tu cuarto, abre tu ventana, que entre el aire, que salga un poquito la ventana para que salga todo el vapor, todo lo que ha estado en la noche ahí. Eso refresca, eso te ayuda, porque imagínate una casa, se siente como una depresión, una soledad, algo entra por medio de eso. Así que vamos a ponernos pilas y vamos a poner activados en esa parte, mi hermana Lidia. Así es. Entonces, mira qué interesante. Vamos a replantear que la depresión es un trastorno emocional. Es decir, la depresión primeramente es una enfermedad del alma. Y el alma está compuesto por pensamientos, emociones y voluntad. La depresión es algo entonces que trastorna las emociones. La ventana del alma que trastorna la depresión es las emociones. Las 4 emociones más fuertes son la alegría, el enojo, la tristeza, el miedo. Wow. Entonces démonos cuenta que la depresión, decía usted, mi hermana Erika, que es un sentimiento de tristeza constante. Entonces esa tristeza constante le lleva a uno a perder interés en realizar diferentes actividades y actividades cotidianas, actividades ahí donde entra el doble ánimo. La depresión está muy ligada con el doble ánimo. Muchos de nosotros decimos, wow, hoy voy con todo, estoy en fuego, voy a leerme este libro, ¿sabes qué? Voy a profundizar en la oración, ¿sabes qué? Voy a llevar a cabo lo que el Señor me está mandando a hacer. Y pasan 2 días y ya no lo hacemos. Es un doble ánimo. Entra una depresión, entra una tristeza. Entonces, eso es importante, definir que está localizado el daño, el trauma en las emociones, en el alma. Ahora, usted hablaba sobre algunas cosas importantes y aquí lo vamos a identificar, pastora, para que podamos notar que es más común en nosotros lo que pensamos. Algunas síntomas, porque estamos hablando de enfermedades del alma, así como en las enfermedades físicas dice dolor de cabeza y entonces usted siente tos. No, en el alma o ciertos comportamientos son los siguientes. Primero que todo, sentimientos de tristeza continuos, vacío, irritabilidad, enojo. Pérdida del interés o placer por la mayoría de las actividades, alteraciones del sueño, ya sea o duermo mucho o no puedo dormir. Exacto. Ay, Dios. Siguiente, alteraciones en la comida, o ya sea o se me va el apetito o como mucho. También falta de energía.
Cuando, no sé si nos ha pasado que percibimos una falta de energía, un cansancio, que dices, ay, pero no tengo ganas de hacer eso, no lo quiero hacer. Eso entonces puede ser que está alguna área de nuestra alma, emoción afectada. Lentitud para razonar. A mí me ha pasado muchas veces que hay días que estoy, pero es que estoy rápido. Pero otros días que como que ando así como que modo lento. Es como que me tienen que repetir las cosas. Es como que dice, oye, ¿se te olvidó? Sí, discúlpame, ya te lo había hecho. Sí, es verdad. Andamos lentos. Eso entonces es porque las emociones están nubladas. Sentimientos de inutilidad y culpa. La culpabilidad también. También dificultad para concentrarse, tomar decisiones, recordar cosas, pensar cosas. Pensamientos frecuentes o recurrentes a la muerte, al suicidio. No es necesariamente esa esperanza de gloria que tenemos que decimos, wow, Señor, qué lindo estar contigo. No, hay veces que uno dice, wow, me quiero morir, como en algún momento lo experimentó Elías, Moisés, mismo Pedro. Problemas físicos inexplicables como dolor de espalda o de cabeza. Pastora, esos son algunos de los síntomas que si alguno de nosotros podemos estar experimentando, entonces lo que decía la pastora es poderoso. Todos vamos entonces a batallar en eso, pero el asunto es, y lo que tenemos que evaluar es si nos está pasando, si mantenemos más tiempo en depresión que en gozo. ¿Cuántos días de la semana yo tengo estos síntomas o yo experimento estos síntomas? ¿Cuántas horas del día yo mantengo con estos síntomas? Entonces, eso es lo que hay que evaluar, pastora, y le quiero pasar a usted para que ahorita entonces vayamos un poquito, porque hay algo, pastora, que yo analizaba en esta mañana, que parte de la iglesia hemos sido o muy espirituales u otra parte ha sido muy psicológica. ¿Qué quiere decir eso? Que donde la iglesia pudiéramos mezclar y conectar lo que es la espiritualidad con la psicología, seríamos una bomba. Pero acontece que simplemente impartimos desde el área espiritual, pero luego entonces no entramos desde el área de la mente, y ahí es donde está el trabajo incompleto. O en otras ocasiones somos muy psicológicos, somos muy de consejería. Imagínate dándole una consejería a un demonio, no se le puede aconsejar nada a un demonio. Y entonces ahí es donde uno entra a la consejería, aquí, a los tiempos de plática, pero no lo vemos desde el plano espiritual. Exacto. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, porque esta información que acabo de leer yo la saqué de una página de psicólogos, pero cuando voy a ver la solución, contáctese a un amigo cercano, contáctese a una persona que le dé... Yo veía las soluciones que la psicología ofrece y decía, no, es importante la psicología, no la podemos despreciar, pero no hallaba una solución. Wow. Qué tremendo eso, y verdaderamente, hermano Juan Carlos, que estamos viviendo en unos tiempos donde la depresión va a volver. Yo voy a hablar algo que no lo leí. Tengo yo un estudio que preparé para eso, pero mientras usted hablaba, el Espíritu Santo me ministraba algo y me hacía una pregunta en mi interior. Me decía, ¿sabes por qué hay muchos cristianos o personas que se deprimen desde temprana edad? Y aquí yo hablando con ustedes y le digo, Señor, ¿por qué? Y me ministra lo siguiente, porque desde que eran niños, en sus casas y en sus hogares no se les formó un carácter. Amén, amén. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la depresión? A muchos de nosotros no se nos enseñó que si el niño quiere este juguetito verde que es el de la moda, si uno como papá no le enseña al hijo, mi hijo, no puedes tener eso por esta razón de que tiene muchos juguetes y esto y el otro, el hecho que yo te diga de que no quiere decir que no te amamos y tú no tienes que estar triste. Yo trabajo eso mucho con mis hijos y principalmente con mi hijo Gedeón, porque él dice, no, es que estoy triste, porque le digo, no, varón, venga aquí. Usted no puede estar triste porque se le dijo que no a algo. Y nosotros como seres humanos muy pocas veces le creamos el carácter a nuestros hijos o a nosotros mismos. Y eso sí, mire, si usted se pone a analizar y pregunta a alguien de la iglesia que se ha ido de la iglesia o que cayó en depresión, es simplemente porque a algo le dijeron que no. Y voy más profundo, si empieza a orar, Señor, tengo fe que me vas a dar esta casa, el 2023, el año de mi casa, yo lo creo, lo pacto, lo sello, siembro aquí y allá, y si Dios le dijo que no es 2023, ya la persona cae en una tristeza porque se le dijo que no, y eso lo lleva a una depresión. Eso. Entonces muchas veces, cuando no hay una respuesta de Dios,
Y si no tenemos un carácter formado, mis amados hermanos, cualquier cosa nos va a deprimir y cualquier cosa nos va a llevar, porque eso tiene que ver con las emociones, como decía nuestro hermano Juan Carlos, con nuestros sentimientos. Y hay personas que de la nada se deprimen porque no vieron el resultado de lo que estaban esperando, porque querían un sí de Dios, porque querían obtener algo y como no pudieron, o porque le dejó la novia y el esto y el otro. Y mucha gente hoy que siendo cristiana se deprimen porque Dios le dijo que ese noviazgo no es de Dios. Oye, pero Dios te está diciendo que no te afanes a un noviazgo de que se ve muy bonito, pero el que conoce el día de mañana es el Señor. Entonces la persona, si no tiene carácter, va a ir más por su gusto, por el anhelo, por el deseo de su carne, que por sobre todas las cosas, la voluntad de Dios. Lo que estoy hablando no lo leí en ningún libro, es lo que Dios me está ministrando, y verdaderamente nosotros podemos entender que cuando una persona no camina bajo la voluntad de Dios, cuando le dicen de que no, por eso es de que yo hablaba con alguien en estos días y yo le decía, si te das cuenta, y yo creo que, bueno, que veo a Jennifer también, si te das cuenta, Jenny, a los hombres que se deprimieron, por ejemplo, Elías, ¿verdad? Que se metió en la cueva, dime en qué momento el Señor se llegó, ay, mi hijo Elías, sé que Jezabel, ángeles, rodeen a mi hijo porque esto, vamos a cargarlo. En ningún momento, yo me doy cuenta de la Biblia que en ningún momento a los hombres que se deprimieron, Dios no les pasó ¿cómo se dice? Paño de agua tibia. Paño tibio, ni les mandó a comprar esto, ay, mi niño, levántate. No, porque Dios estaba viendo que había falta de carácter. Por eso cuando Dios vio que Elías se deprimió, nunca le dijo, venga aquí, ángeles de guerra, cúbralo, y empezó a reprenderlo. En ningún momento. Yo creo que eso soy yo, Lidia, ¿verdad? Yo, Lidia, no dice la Biblia, no vaya a pecar. Pero yo creo que cuando Dios ve a Elías dentro de la cueva que dice que se quiere morir, yo creo que Dios nada más lo ve, pero dice, hasta mueve la cabeza y dice, ¿y tú qué haces aquí? Y le dice, Elías, ¿pero qué haces aquí? Elías, hay una asignación que tienes que cumplir. Vamos. No es tiempo de estar triste. Y Dios le estaba diciendo, ¿por qué? Porque como hubo una amenaza de una mujer, óyeme, un hombre que había pasado tantos, que había vencido y avergonzado a los profetas de Baal y ahora se encontraba en una cueva. Dios nunca le dijo. Por eso yo entiendo que cuando uno está en depresión, muy rara vez, y lo hablo yo personalmente, he pasado depresiones, tristezas, claro que sí, pero nunca he visto a Dios que venga y me diga, ay, mi hija, que esto no, hey, ¿qué haces ahí? Vamos, levántate, hay una asignación, y a uno se vuelve a reincorporar y uno se vuelve a conectar con el propósito. Entonces, se ha creado desafortunadamente, hermano Juan Carlos, Jennifer y Erika, una generación demasiado sentimental y demasiado emocional. Doy gloria y honra por la vida de mis pastores Juan Carlos y Diana Harrigan y de nuestra pastora Virginia Brito, porque ellos nos han enseñado a que no podemos ser gente sentimental, generación de azúcar. Ay, por todo me duele, me llamaron la atención, me hundo en la depresión. Quédese ahí que usted se va a morir. Tiene dos opciones, o se levanta, o sea que no tiene opción, se tiene que levantar. Amén. Y hoy hay muchas personas, Erika, que no quieren por todo un sentimiento. Oiga, a mí si algo me da. Es ver, ay no, mi alma adora al Señor, y uno, pastores, no tiene que bajar la revolución, ¿verdad? Pero si algo me da coraje con el diablo cuando yo veo gente que porque usted le dijo, hoy lo pone en la puerta, no, mañana le toca enfrente, no, que ¿por qué? Que no hay amor en la iglesia, que esto y que el otro. Y tú dices, oye, pero barbarazo, en tu trabajo te dicen, como es el pastor, perro muerto, y ahí está uno todavía. Entonces hay una generación demasiado sentimental. Óigame, usted no puede caminar así en la vida, que por todo se duele. Yo doy gloria, y la pastora Virginia lo sabe, y yo le digo, Maya, ahora que yo salgo, ahora que estoy pastoreando, ahora que yo veo, entiendo por qué usted nos decía así, aquí, allá. Ahora uno sale, se enfrenta uno con la realidad, que la gente de afuera, hermano, no te va a decir, llegó la profeta Lidia, siéntela. No, van a haber momentos donde la gente te va a menospreciar, donde la gente te va a decir, ¿y tú quién eres? Pero eso sí hemos aprendido. No soy nadie, pero cuando uno abre la boca, la unción habla por uno, ¿verdad? Entonces, imagínense, si uno no tiene una formación de carácter, Satanás te va a hacer un guiñapo, como dice el patriarca Gigi Ávila. Ya no voy a volver a hablar para que hable. Adelante. Entonces nos está diciendo que
todo en la vida obra para bien. Exactamente. Todo lo que nosotros estemos pasando, estemos viviendo, es una enseñanza. Es como la escuela. Nosotros vamos a una escuela y vamos a aprender. Y ahí nos van enseñando. Estamos en la escuela de la vida donde cada día aprendemos algo. Donde cada día hay una circunstancia que estamos viviendo. ¿Pero para qué? Para que se nos forme ese carácter. Para que se nos formen esos sentimientos. Porque somos muy sentimentales de que me hicieron, no me hicieron, de que me dañaron, no me dañaron. Y es verdad, Lidia, cuando estábamos en el mundo, ¿cuántas cosas no vivíamos, no pasábamos y todo? Y ahí estaba uno. Pero cuando ya vienen los caminos de Dios, ya toda la gente, ay, mira, y es cristiano, y mira lo que hizo. Ay, mira, y dice que el Espíritu Santo habita en ellos. O sea, esa qué acusación, y a veces entre uno mismo como hermano. Eso se tiene que terminar. Pero algo muy importante, que también la depresión entra es por lo que nosotros estamos escuchando y por lo que nosotros estamos viendo, mis hermanos. Porque mire, de qué nosotros nos alimentamos cada día. Eso tiene que ver cómo está tu estado de ánimo. Entonces, estás viendo tú, si tú te pones a ver novelas, ¿qué es lo que tú te vas a rodear? Claro. De engaños, de cosas, o sea, cosas que no te ayudan a ti, al propósito por el cual tú fuiste creado. Entonces, si tú estás viendo el TikTok y estás viendo puras mujeres ahí operadas, puras mujeres con grandes cuerpos, puras mujeres que van al gimnasio, puro esto, ¿qué es lo que tú te estás alimentando? Ya me voy a querer operar yo también. Claro, yo voy a querer hacer eso, yo voy a querer irme al gimnasio, que no es malo, pero el problema es cuánto tiempo nosotros pasamos en eso. O sea, cuánto tiempo yo dedico a las redes sociales y cuánto tiempo yo dedico al propósito por el cual yo fui creada. Ahí es lo malo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros escuchamos? Lo que nosotros miramos es lo que nosotros vamos a estar identificando en nuestra vida. Oiga un versículo bíblico que nos dice el Señor. ¿Qué quiere Dios para ti, para mí? Dice Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. No dice si en la mala o en la buena, en toda. Porque esa es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Jesús es que nosotros demos siempre gracias a Él. Y que todo el tiempo estemos orando. No dice si porque me pase algo bueno o me pase algo malo. Dice siempre. Entonces, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros pasamos en estos momentos o que tú hayas pasado, es para que tú aprendas. Entonces, cuando nosotros aprobamos con un 100 ese examen, de verdad que pasamos a otro nivel. Yo lo veo como escalones. Entonces, tú pasaste una dificultad, subiste a un nuevo escalón. Entonces va a venir una nueva prueba, va a venir algo nuevo para poder superar lo que Dios está tratando contigo. Si Dios está tratando tu carácter, va a venir escalando cada vez más. Entonces, al momento de ser ese hombre que pueda decir, wow, ayudar a otra persona y decirle, mira, un día yo estuve ahí. Entonces, un día yo era un niño espiritual, que todo me dañaba, que no me podían corregir, que no me podían decir nada porque yo me molestaba. Pero Dios trató tanto conmigo que todo me llegaba ahí. Es que, mi hermano, cuando Dios está tratando algo contigo, todo lo que te pasa es alrededor de eso. Probando. ¿Por qué? Porque tienes que ser pulido. Dice que en el río van muchas piedras y las piedras se van puliendo unas con otras ahí. Entonces, así somos nosotros en la iglesia, nos vamos puliendo unos con otros, mis hermanos. Así que en esta mañana usted diga, mire, yo voy a todo lo que pasa en mi vida, lo voy a tomar como una enseñanza y voy a salir rápido de la prueba en el nombre de Jesús. Qué poderoso, pastora. Usted hablaba las ofensas. Sí, ustedes hablan de dos puntos muy poderosos que me llevan a recordar una historia sobre una persona que sufría de mucha depresión. Y entonces fue donde un hombre muy sabio, fue donde un maestro le dijo, maestro, padezco de mucha depresión. ¿Cómo le hago para salir de la depresión? Y entonces el maestro le decía, cuénteme, ¿cómo se siente usted si en este momento sale de aquí y alguien le regala $10,000? ¿Cómo se siente usted? Dice la persona, no, pues yo me siento muy bien, yo me voy a sentir alegre, de verdad, porque alguien me da $10,000. Dice, ok, ahora, ¿qué pasa si esa misma persona le da 10,000, pero acontece que era que usted le había prestado 20,000? ¿Cómo se siente usted? Entonces ella le dice, no, pues ya no me voy a sentir tan contento porque que resulta que ya me está debiendo algo. Entonces decía, ese es un primer código, le decía al maestro, que te quiero entregar para ser libre de la depresión. Saber de que todo lo que recibes es gratis. Nadie te debe nada. Dios no te debe nada. Todo lo que tenemos es por gracia. Entonces, cuando pasamos del primer punto que usted acaba de decir, pastora, cuando
pensamos que es que Dios nos debe algo o que ciertas personas nos deben algo, desde esa perspectiva padecemos mucha depresión, padecemos mucha tristeza. Pero cuando sabemos que todo lo que recibimos es completamente por gracia y gratis, todo lo vamos a valorar y todo lo vamos a recibir de manera más alegre. Y el segundo punto que usted hablaba cuando decía el versículo, dar gracias en todo momento. Es por eso que el Señor dice, separados de mí nada pueden hacer. Cuando Él dice nada pueden hacer es con respecto al propósito de Dios en nuestras vidas, porque hay muchas personas que dicen, mira, aquel está separado de Jesús y mire la empresa grande que formó, el imperio que formó en Europa. No, pero eso es conforme a su voluntad. Él se refiere a la voluntad de Él, que es perfecta, agradable, preciosa. Entonces, cuando estamos conectados a Él, conocemos cuál es el diseño y en qué temporada estamos atravesando, porque muchas veces en eso caemos en depresión, cuando no sabemos la temporada que estamos atravesando, el proceso que estamos atravesando, y entonces ahí es donde decimos, wow, pero porque estoy desconectado. En algún momento el Señor me explicaba que es como si un piloto de un avión se desconectara de la torre de control. Y tenía que investigar eso. ¿Qué pasa cuando un piloto se desconecta de la torre de control? No, pues pierde la dirección, no sabe el clima, entra en turbación. Normalmente cuando, yo no sé, yo tenía como un sueño ese piloto y yo estudiaba videos hace algún tiempo de las cajas negras cuando los aviones se estaban accidentando. Y resulta que el piloto entraba más en caos cuando perdía la conexión con la torre de control. Entonces, porque estaba desubicado. Entonces eso pasa cuando nos desconectamos de la vid. Simplemente, por eso decía que una rama que hay tirada es echada al fuego, no sirve. Entonces hay que mantenernos conectados. Entonces saber de que no merecemos nada y tener la necesidad de estar conectados con el Señor para poder discernir los tiempos y cada proceso que estamos atravesando. Y cierro con esto, pastora. Porque es muy importante que para resolver un asunto necesitamos ir a la raíz. Necesitamos tener conocimiento de lo que está aconteciendo. Porque muchas veces podemos recibir cierto conocimiento y muchas veces podemos celebrar victoria y podemos al día seguir igual. Y eso es lo que muchas veces nos pasa, porque no conocemos el origen de las cosas. Y acontece que las 4 enfermedades o los 4 puntos que más padecemos nosotros en las emociones es lo que más afecta. 1, la falta de perdón. Eso genera mucha depresión, falta de perdón. 2, la raíz de amargura. 3, la ira. Y 4, la culpabilidad. Wow. Esos son las 4 enfermedades o los 4 comportamientos, vamos a hablar de la Iglesia de Cristo, que afectan sus emociones, que causan ira, que causan tristeza. ¿Por qué? Porque resulta que antes de llegar a la emoción, estamos hablando de la depresión, daño de las emociones, antes de eso, en el alma viene la ventana de los pensamientos. Es decir, cuando yo me siento triste es porque brotó de mí un pensamiento de tristeza y ese pensamiento no partió de ahí. Ese pensamiento partió de yo le llamo la bodega oculta. Es por eso, pastora, que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, yo le llamo como un sótano oculto. No sé, alguno de ustedes si tiene algún sótano y dice, wow, yo no sabía que tenía esto aquí. Cuando usted va a revisar y va a tirar cosas. Santo. Eso pasa en el interior. Cuando vamos a la presencia, pero vamos profundo para escuchar la voz de Él y te dice, hijo, te comportas así por esto. Yo decía, yo no sabía. Hay algo en el inconsciente que es el reino de los pensamientos descontrolados que alguna de ustedes dos decía que viene producto de un divorcio, de un rechazo, de incluso desde el embarazo, palabras de la mamá, desde el bullying de la escuela, desde la muerte de un ser querido, desde un fracaso rotundo. Hay niños que de pronto, un ejemplo, fue un fracaso, iba a presentar una exposición en el colegio y todo el mundo se burló de ahí. El profesor le dijo, tú no sirves para eso, tú definitivamente siéntate. Y la gente se burló de ahí. Eso generó un trauma en el alma que está en el inconsciente. Wow. De ahí es la raíz que da el pensamiento y el pensamiento entonces tira una emoción y ahí es donde hay tristeza y la voluntad entonces está alterada. Entonces, ¿cuál es el paso, pastora, para ser libre de la depresión? Ir profundo al inconsciente, a nuestros pensamientos descontrolados y entonces empezar a sacar todo eso que está ahí. Wow.
Empezar a sacar, no solamente sacar, sino empezar entonces a meterle la palabra del Señor. Porque hay que reemplazar nuestros propios pensamientos que vienen dañados por todo lo que hemos vivido para reemplazarlos por los pensamientos de Dios. Entonces una persona que saque su basement, que saque su sótano de todo trauma, entonces necesita empezar a saturarse de los pensamientos de Dios. Y ahí entonces es donde entramos nosotros, Jennifer. Ahí es donde entramos nosotros. El Señor me decía esta mañana, pastora, cuando Jesús ora, dice, le he dado la palabra a los que tú me has asignado. Cada uno de nosotros, tú tienes personas que Dios nos ha asignado. Nosotros no podemos sacar de la depresión a todo el mundo, no. Pero nosotros sabemos que hay personas que el cielo nos ha entregado. Entonces nosotros necesitamos evaluar qué estamos haciendo con las personas que el Señor nos ha entregado. Porque acontece que tenemos que trabajar de la mano de la liberación y la sanidad interior. Hemos entonces muchas veces, sé libre. Primero hay que sacar los demonios, primeramente hay que sacarlos, pero luego hay que restaurar el daño que hicieron los demonios. Entonces muchas veces yo digo, sé libre, espíritu de orgullo, espíritu de contienda, fuera, y listo, ve, lee la Biblia. Y ya me desentendí de esa persona, y hay que acompañarlo en un proceso de sanidad. Entonces ahí es donde tenemos que evaluar eso y saturar de la palabra, pastora, para entonces poder reemplazar esos pensamientos de depresión y reemplazarlos por los pensamientos de Dios. Antes de que pase, mira, quiero leerles un versículo bíblico para lo que estamos hablando ahorita, siguiendo con lo que usted estaba haciendo, lo que usted estaba diciendo. Dice Filipenses 4:8, oiga, en esto pensad, oiga lo que nosotros debemos de pensar para que no entremos en esa depresión y no haya una mente sin nada, es taller del diablo. Así que vamos a ver, dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí nos está diciendo, lo que aprendéis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, le dice Pablo, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces tenemos que poner cosas en nuestra mente positivas, poner la palabra de Dios, Amén. Poner alabanzas, poner todo lo que edifique nuestra vida, y es una de las maneras de que vamos a evitar que la depresión, que la soledad, que todas esas cosas que trae el enemigo vengan a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la palabra y podemos llegar, diablo, tú vienes a mí que quiere que entre este espíritu de depresión, pero yo no te voy a dejar en el nombre de Jesús, y uno empieza a activarse. ¿Por qué? Porque sabe por dónde el enemigo va a llegar. Señor. Entonces, cuando el enemigo va a tocar la puerta, tú llamas más adelante. ¿Por qué? Porque a veces se nos es revelado por sueño, por la palabra. Ok, mira, el diablo mandó un espíritu de depresión para ti, entonces, pero tú vas a orar y tú vas a cerrar esa puerta. Ya somos prevenidos cuando caminamos por el Espíritu de Dios. Ya sabemos por dónde el diablo va a querer meterse a nuestra vida. Así que yo creo que usted en esta mañana se va a poner pilas, y si usted está pasando un momento de que, me siento solo, me siento que nadie me quiere, me siento esto, mire, sacúdase y diga, yo voy a seguir adelante porque algo grande Dios tiene para mí, y por eso el diablo está temblando sus piernitas, porque sabe que esta mujer de Dios se va a levantar, y cuando esta mujer se levante, muchos demonios van a hacer, van a volar, porque yo digo, cuando una mujer toma la posición que tiene que tomar, mire, la casa se levanta porque se levanta. Y hay gente que dice, es que mi esposo no va a la iglesia, pero tú eres la que Dios ha puesto ahí, la que Dios ha levantado. Pero si esa mujer se duerme, ¿cómo tu esposo va a llegar? Tú tienes que pelear y tú tienes que levantarte y decir, Satanás, tú no quieres que yo me levante para que mi familia no se levante. Pero en esta mañana yo tomo la decisión de levantarme y empezar a poner cosas positivas dentro de mi espíritu. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Y verdaderamente es así, cuando un hombre y una mujer se levantan, las tinieblas tienen que retroceder. Amén. Porque hay un hombre y una mujer que se ha puesto en la brecha. Entonces, hay veces nosotros como que nos gusta mucho cuidar la viña ajena, mire, o el ojo ajeno, ¿cómo se dice? La viga ajena. Es que como él no lo hace, no lo hago yo. Y si tú vistes el mal, usted se tiene que levantar para hacer las cosas en el Señor. Mire, las personas preguntarán, ¿y cómo puedo yo, profeta, ser libre de la depresión? Esto no lo busqué en un estudio, fue lo que Dios me ministró para ustedes, y la palabra del Señor está en Hebreos 12:1, donde dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, dice, despojémonos
de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí la Biblia manda y dice, despojémonos de todo peso, de todo pecado que nos asedia. En Romanos también 8:13 me parece que es donde dice que la noche está avanzada y se acerca el día. Y luego dice que nos dejemos de toda ira, de toda contienda, de todo pleito. Y la depresión es lo mismo también. Nosotros mismos tenemos que, lo primero para ser libre de la depresión es que yo tengo que anhelar y ser constante en ser libre a través del poder de Dios. Amén. Pero también de la decisión. Muchas personas que ya le llaman, ya la depresión, le mandaron a hacer un flyer, dicen mi depresión, y dicen, mira, en esta habitación es mi cuarto de depresión, ya ni cuarto de guerra, ya en su cuarto, ya hasta tienen un lugar en la casa separado para cuando llega la depresión, se acuestan ahí, se quedan ahí y lloran ahí, se deprimen ahí, ya hasta le han dado un lugar especial a la depresión. Pero yo creo que alguien hoy le tiene que decir a Satanás, se te acabó el relajo contigo, yo me voy a levantar y voy a reventarle la cabeza a Satanás. Algo que Dios me ministró aquí mismo, y el Señor me decía, dime cómo es la vida del cristiano. Cuando tú estabas hablando de que cómo las personas, ¿verdad? Sufren diferentes situaciones y circunstancias. Y el Señor me preguntaba lo siguiente, Erika, y me decía, ¿cómo tiene que vivir un cristiano? Y yo me quedé como pensando y me dijo, ¿el cristiano vive por sentimiento o vive por fe? ¿Cómo vive un cristiano? Por fe. ¿Cómo vive un cristiano, hermano? Sí, por fe, pues por convicción. Por fe, exactamente. Un cristiano vive por fe, o sea que un cristiano no vive por lo que siente, ¿verdad? Entonces, por eso es de que, mire, la clave, y esto Dios me lo está dando ahora mismo, si alguien más Dios se lo ha dado, pero es lo que el Señor me está ministrando, la clave principal para salir de la depresión es tener fe en el Señor, usar la fe para salir de ella. ¿Por qué? Porque quizá usted hoy se levantó depresiva y realmente no vamos a negar que el sentimiento está, pero es ahí donde tiene que sobrepasar la fe y hablarle a su alma como hacía David. Le decía, alma mía, tienes que alabarle. O sea, David no le preguntaba, ay, alma, quédate ahí. No, David le ordenaba a su alma. Entonces estoy recibiendo por parte del Señor lo siguiente, de que para que alguien salga de la depresión necesita usar el arma más poderosa que Dios nos ha dejado en la tierra, que es lo primero, la fe, juntamente con el poder de la palabra. O sea, usted, hermano Juan Carlos, tú, Erika, yo, Lidia, tengo la autoridad para hablarle a ese demonio inmundo y decirle, salte de mi cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Una cosa es lo que yo sienta y otra cosa es lo que yo creo. Lo voy a repetir. Una cosa es lo que yo sienta. Me siento depresiva, me siento con angustia, pero otra cosa es lo que yo creo. ¿Y qué usted cree de usted? Bueno, yo creo que soy nación santa, real sacerdocio. Yo creo que yo soy un arma poderosa en la mano del Dios vivo. O sea que usted tiene que pelear entre esa batalla carnal, emocional, con la verdad de Dios y con la verdad del Espíritu Santo. Usted tiene que pelear y decirle, alma mía, sométete a la verdad de Cristo. O sea que en usted está, mujer de Dios, hombre de Dios, hablarle a su alma. Usted no se quede, ay, que yo me siento, que se siente que aquí no es lo que usted se sienta, aquí es como usted se cree. ¿Qué usted cree que dijo Dios? Bueno, la Biblia dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De depresión, de angustia, de miedo, de terror. De hecho, la Biblia dice, ay, que Dios nos dio espíritu de miedo, de temor o de ansiedad. No, eso no dice la palabra. Entonces, si nada de lo que el diablo me inyecta en mi espíritu no dice la palabra, entonces, ¿qué hace usted creyendo lo que estás haciendo sentir? Mire, la mente es tan tremenda y Satanás le va a enviar el dardo a la mente, hermano. Mire, yo le voy a decir algo, que Jehová me guarde y oren por mí. Un día yo me levanté y yo dije, porque yo dije, ay, me siento depresiva. Y yo por semanas anduve porque yo escuché a esa palabra que me ministró y el Señor como sigue, Lidia, sigue. Tú lo creíste. Creyendo, y como a la semana dije, Señor, ¿por qué yo me siento depresiva? ¿Por qué yo me siento así? Y literalmente tú te sientes que el brazo se te cae en la cara. Como unas ganas un deseo de no vivir, Erika. Y yo le dije, Señor, ¿qué me pasa? Y así, por eso yo sé lo que le estoy hablando, porque hay gente que dirá, no, es que ella habla porque nunca lo ha pasado. ¿Y quién le dijo a usted que nunca lo he pasado? Que yo no lo hable porque no tengo que declarar las malicias de Satanás para que haga cuerpo en mi espíritu. Se equivocó el diablo. Y yo le dije, Señor,
Y el Señor me preguntó, ¿quién te dijo a ti que estás depresiva? Y yo me quedé así, Erika, y me acuerdo que justamente estaba en el baño. Y le dije, pues, y ya le iba a decir tú, pero Dios nunca me va a decir que estoy depresiva. Claro. Y le dije, no, pues yo lo escuché, Señor. Me dijo, ¿quién te dijo a ti que estás depresiva? Y le dije, no, pues yo me sentí, no, me dijo. Y me llevó al día cuando yo me levanté y me dijo, ¿te acuerdas esa mañana que te levantaste? ¿Escuchaste, verdad? Sí, Señor, estoy depresiva. Tú escuchaste el dardo de Satanás que te lanzó a tu mente. La dejaste que bajara en tu corazón. Lo creíste, por consecuencia que hiciste, te volviste a acostar. ¿Sí o no, Lidia? Sí, Señor. Agarraste la sábana, te tapaste, no querías ni limpiar ni cocinaste ese día. ¿Por qué? Porque en la mañana Satanás me tiró un dardo. Yo lo recibí, lo creí. Entonces, ¿qué hice? Un campamento de depresión en mi casa. ¿Por qué? Porque Satanás había tomado lugar. Entonces yo le dije, y el Señor me dijo, mis pensamientos no son de mal, en mí hay gozo. Y Dios me empezó a recitar la palabra y me dijo, en mí hay gozo, en mí hay alegría. Yo cambio tu lamento en baile. Y el Señor me decía, en mi presencia hay que, Lidia, plenitud de gozo, Señor. Entonces, ¿por qué vas a estar con depresión? Entiende que eso no te lo mandé yo. Entonces, si Dios no nos manda la depresión y uno lo recibe, ahora una cosa es el cansancio, que Dios mismo nos lo manda. Ahora no es que uno no va a pasar aflicción, uno pasa aflicción, pero son temporadas, lapsos breves que inmediatamente viene el rocío de Dios y nos sacude de una vez. Así que bueno, es lo que Dios me ministró. Declaramos en el nombre de Jesús que hay libertad de toda depresión, de toda tristeza. Suéltelo en el nombre de Jesús. Sabemos que definitivamente usted decía una palabra poderosa, pastora, constancia. Porque resulta que nuestra naturaleza tiende a la depresión. Esa es una naturaleza. Hay que ser constantes en meterle palabra y no abrazar ningún pensamiento que no venga de Dios, porque hace fortaleza y es donde entonces hace daño. No, es que después de que tienes el niño, el posparto, que viene la depresión, que viene esto, que viene lo otro, y te empiezan a meter y tú te empiezas a creer, no, pues que después que tenga el niño va a venir el posparto, voy a caer en depresión, y te empiezas a alimentar de lo que el doctor te dijo. Pero nosotros, como hijos de Dios, todo eso no va a llegar a mi vida, porque como lo dijo la hermana, eso es algo del enemigo, que quiere venir a traernos a nosotros como hijos de Dios, pero nosotros que sabemos la verdad, nos levantamos y decimos, diablo, te equivocaste, aquí hay una mujer que le cree a Dios, aquí hay una mujer con fe, y así que tú no me vengas con ese relajito, porque yo sé quién soy y tengo identidad en el Padre. Somos libres de la depresión, vamos a evaluarnos, vamos a ver el origen, la raíz, y vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a descansar en su amor, y vamos realmente a estar muy pendientes, porque a pesar de que somos libres, sanos, el enemigo va a querer depositar ahí su semilla de maldad, pero vamos entonces a escaparnos de la mano del cazador como la gacela. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús, declaramos paz y gozo continuo sobre tu vida, y toda tristeza y depresión se va en el nombre de Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús y decimos ¡Shalom!